¿Sí lo tienen, hermanos? Hechos capítulo 2, el versículo 38. Texto muy conocido, hermanos. Sí, déjeme, lo hallo 38. ¿Sí lo tienen, hermanos? Dice de esta manera, yo lo voy a leer y usted me sigue con su vista, hermanos. Pedro les dijo, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Puede tomar su asiento, hermanos. Hoy en esta tarde, hermanos, vamos a hablar de un tema que, pues sí se habla en la iglesia, hermanos, pero quizá me voy a apresurar un poquito porque me voy a ir avanzado, hermanos. Le titulé Transformando nuestras vidas. ¿Transformando qué, hermanos? Nuestras vidas. Y aquí Hechos dice, arrepentidos, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Sí? Y sí, hermanos, sabemos de qué vamos a hablar. ¿De qué vamos a hablar, hermanos? Del bautismo. Sí, y hoy en esta tarde, hermanos, pues ojalá que podamos comprender un poquito, hermanos, del bautismo. Por ahí son cosas que quizás sepamos y cosas que, pues nos vamos a ir encontrando ahí en el camino, hermanos. No voy a decir todo, pero voy a decir la mayor parte de lo que es el bautismo, hermanos. El bautismo, hermanos, desde antes, hermanos, no había bautismo, había un símbolo de lo que era un bautismo, pero en realidad, hermanos, empezó desde Juan el Bautista, que empezó a hablar sobre el bautismo, hermanos. La definición, hermanos, bíblica y la definición que dan sobre el bautismo es, el significado, hermanos, es déjelo ver aquí, una decisión pública de obediencia a Jesucristo. Déjelo leo otra vez, hermanos. Es una de las definiciones, una decisión pública de obediencia hacia quién, hermanos, a Jesucristo, ¿sí? El bautismo, hermanos, la palabra bautismo quiere decir sumergir, hermanos, introducir, hundir completamente en agua, hermanos. Y aquí es donde a veces se bautiza, hermanos, se bautiza a personas nomás echándoles poquita agua, pero aquí es donde el bautismo, hermanos, la palabra griega de baptizo, sí, que quiere decir sumergir, introducir, hundir y luego completamente en agua, hermanos. Eso es lo que significa el bautismo, hermanos. Bautismo, hermanos, es poner a la persona como le digo, hundirla, hermanos. La definición lo dice que dice que es una persona que toma una decisión pública, hermanos, de obediencia a quién, hermanos, a Jesucristo. Déjeme le digo que el bautismo, hermanos, no es un acto religioso. Otra vez lo voy a decir. El bautismo no es un acto religioso, hermanos, sino es una decisión pública de obediencia a quién, hermanos, a Jesucristo. A veces creemos que cada quien que viene a la iglesia, hermanos, tiene el deber, porque estamos en una religión, tiene el deber de bautizarse, pero no, eso no es así de esa manera, hermanos. Y vamos a aprender ahí algunas cosas. Recuerde que es el acto, hermanos, público, decisión pública de obediencia a Jesucristo, hermanos. Y eso se hace, como le digo, en público, y es lo que enseña un poco la Biblia, hermanos, que casi todos los bautismos, casi la mayoría, hermanos, pues se hacía en público. Hay exceptos algunos, ¿verdad? Pero es una decisión pública de obediencia a Jesucristo, hermanos. Y como le digo, se hace a través de sumergir a la persona totalmente en agua, hermanos. ¿Sí? Dice Romanos 6:4, hermanos. Alguien que nos pueda leer 6:4. Voy a utilizar a hermanos que nos ayuden, hermanos, con textos. Son algunos, hermanos. Ojalá que nos pueda ayudar con ellos, hermanos. ¿Sí? Romanos 6:4, hermanos. Ayúdenos, hermanos. Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Amén. Dice, porque somos sepultados juntamente con quién, hermanos,
con él la muerte. Así que mire, el bautismo, hermanos, es un simbolismo de que estamos allí con Jesucristo, sepultados en la muerte. Y aquí es donde voy a pasar, hermanos, en la representación, lo que representa, hermanos. El bautismo representa tres cosas, hermanos, y aquí las apunté, las estudié por ahí, hermanos. Representa arrepentimiento, es cuando una persona se arrepiente y decide servir a Jesucristo. Dos, hermanos, identificación con la muerte y la resurrección de Cristo, hermanos. Haya que, para que pueda nacer algo nuevo, hermano, necesita morir y luego despertar, ¿verdad? Levantarse algo que es nuevo, así como Jesucristo murió y resucitó, hermanos. La tercera es, da una nueva vida, como decía allí, Romanos 6:4, hermanos, da una nueva vida. Y es importante poner atención a esto, hermanos, porque esto es lo que nos da, lo que hace el bautismo, hermanos. Ojalá que podamos comprenderlo de la manera que el bautismo, hermanos, da cosas que son bien importantes. Mire, déjenlo, pongo allí. Nos da arrepentimiento, hermanos. Quiere decir que nos arrepentimos de cosas que hacemos mal, hermanos. La segunda, identificación con la muerte y la resurrección de Jesucristo. Y la tercera es nueva vida en Dios, hermanos. El propósito del bautismo, yo voy a poner ahí, hermanos, el propósito del bautismo es el perdón de pecados, hermanos. Y ya leímos Hechos 2:38. Y le voy a pedir a alguien que si nos los ayuda a leerlo otra vez, hermanos. Yo sé que pues por allí quizás lo perdimos. Voy a estar citando citas, hermanos. Ayúdenme con ellas. Hechos capítulo 2, versículo 38, hermanos. Ayúdenos. Cuando alguien se bautiza, hermanos, bíblicamente se le perdonan, ¿qué, hermanos? Los pecados. Eso es bien importante, hermanos. Sabe que la persona puede andar en pecado y mientras no se bautice, hermanos, pues dice que el bautismo, hermanos, se le perdonan, ¿qué, hermanos? Los pecados. Ahorita vamos a hablar más cosas, pero una de las primeras, hermanos, el propósito más grande del bautismo es perdón de ¿qué, hermanos? De pecados. Y son los pasados, hermanos. No está hablando pecados presentes o futuros. Está hablando de pecados, ¿qué, hermanos? Pasados. Cuando una persona decide no bautizarse, hermanos, anda cargando, ¿qué, hermanos? Pecados. Y así sencillamente, hermanos, y no por ofender a nadie, pero se carga el pecado allí, hermanos. El bautismo, hermanos, es para perdón de ¿qué, hermanos? De pecados. A todos se nos perdona, hermanos, si se arrepiente, si tiene un arrepentimiento genuino o bueno, hermanos, se le van a perdonar los pecados, porque eso dice la Biblia, hermanos. Eso la Biblia dice, Pedro, que se bautice cada uno para perdón de ¿qué, hermanos? Arrepiéntese y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de ¿qué, hermanos? De pecados. ¿Sí? La otra parte, hermanos, del propósito que menciona la Biblia, hermanos, sobre los propósitos del bautismo, dice para identificarnos con la muerte y resurrección de Jesucristo. Si leemos Romanos 6:4, hermanos, alguien que nos los pueda ayudar, hermanos. ¿Sí? Ayúdenos. Romanos 6:4, hermanos. O sea que somos sepultados con Jesucristo, ¿a qué, hermanos? A muerte. Y tenemos que tomar eso, hermanos, porque es algo parte de que así como Él murió, también nosotros vamos a morir. Y nos vamos a levantar, hermanos, pero no, cuando nos levantemos, y ahorita vamos a ver el propósito número 3, es a una nueva, ¿qué, hermanos? Vida, ¿sí? Eso tenemos que recordarlo, hermanos, porque si nosotros decimos, no, pues no, esto le da sentido, hermanos, a que Él murió por nosotros y nosotros también tenemos que morir al pecado para ser levantados o hechos en nueva, ¿qué, hermanos? Vida. Nos identifica
Y déjeme le digo que esto pues da la identificación. Muchos de nosotros a veces tomamos el bautismo como, bueno, ya me bauticé. Pero yo creo reconocer algunas cosas de las importancias que debemos de tener, que así como Él murió, hermanos, y resucitó, así nosotros debemos de representar el bautismo de nosotros. Como Jesús murió, ¿sí? Y resucitó, así nosotros es el bautismo, cuando uno muere al pecado y resucita en nueva vida, hermanos. Eso es lo que tenía allí de propósitos. Dice, el creyente muere al pecado, dice, y empieza una nueva vida, hermanos. Otra de las cosas que tenemos allí, hermanos, que tiene de propósito el bautismo, hermanos, para obedecer el mandamiento de Jesús en Mateo 28:19. Alguien que lo pueda leer, hermanos, y nos ayude. Ayúdenos, hermanos. ¿Sí? ¿Sí? Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren, 28, Mateo 28, 19. o 19, El versículo 19. ahí disculpen. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Esto hace, hermanos, del bautismo un mandato. ¿Un qué, hermanos? Mandato. Y dice, déjeme le digo que es algo de obediencia, hermanos, pero también es un mandato. Es un mandato que Dios le dijo a sus discípulos que fueran y bautizaran en el nombre y ahí, hermanos, dice, y es un mandato, es algo que, la clave de ahí, hermanos, es que es un propósito a obedecer, de obediencia, que se tiene que hermanos, que hacer. Allí no puede quedar la persona y decir, no, pues no lo hago. Bueno, pues es un mandato, Dios lo mandó, ¿sí? Y ahorita vamos a ver algunas cosas más que son importantes, hermanos, en el bautismo. Dice allí para entender, dice para entrar en una vida nueva en Gálatas 3:27. Alguien que nos lea Gálatas 3:27, hermanos. Ayúdenos, ¿sí? Gálatas 3:27, hermanos. Porque todos los que fueron bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. ¿Sí? Cuando alguien se bautiza, hermanos, tiene una nueva, ¿qué, hermanos? Vida. Él va a tener la nueva vida, pero él va a tomar la decisión de qué hacer con esa, ¿qué, hermanos? Nueva vida. Es como un bebé, como le dijo a Nicodemo, ¿verdad? Es necesario que nazcas, ¿qué, hermanos? De nuevo. Es una nueva vida, hermanos, que nos da nuestro Dios, pero nosotros vamos a tener que hacer con esa nueva vida. Empezamos de nuevo, hermanos. Nuestros pecados fueron perdonados. Obedecimos al mandato de nuestro Dios, ¿sí? Y ahora, pues estamos, hermanos, que el bautismo es una nueva vida, hermanos. El bautismo en la Biblia, hermanos, es para perdón de qué, hermanos, de pecados. Morir al pecado, ¿sí? Obedecer al mandato, identificarse y pertenecer a quién, hermanos, a Cristo. Esas son las 4 cosas que de propósito, hermanos, que sirve el bautismo. Dice allí, preguntas bien sencillas, hermanos. Me quise introducir allí a las preguntas. Déjeme le digo, en preguntas del bautismo, preguntas que se hacen, hermanos, y a veces decimos, pues, ¿qué? Dice aquí la primera pregunta, ¿el bautismo salva? ¿El bautismo salva? ¿Sí o no? ¿Qué piensan? ¿El bautismo salva, hermanos? ¿Nos salva, sí o no, hermanos? Alguien decía que no salvaba, hermanos. Que el bautismo no salva. Que el único que salva, ¿quién es, hermanos? Jesucristo. Pero déjeme le digo que en esto tenemos que poner mucha atención, hermanos, cuando alguien nos diga, no, es que el bautismo no salva. Bueno, deme un texto bíblico que diga que el bautismo no, ¿qué, hermanos?
es bien importante, hermanos, a las personas que dicen cosas así, es bien importante decirle, dame un texto bíblico donde diga que el bautismo, ¿qué, hermanos? Nos salva. Porque mucha gente dice que el bautismo no salva, dice, no salva el bautismo, no salva. Y vamos a ver, mire, vamos a ver ahí Primera de Pedro 3:21, hermanos. Si alguien lo tiene, no lo puede leer, hermanos. ¿Sí? Ayúdenos con ello, hermanos. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. ¿Qué hace el bautismo, hermanos? Nos salva. ¿Sabe que le digo algo? Porque esto, hermanos, anda mucho en el mundo, hermanos, y anda diciendo, bueno, no te tienes que bautizar, que acá el bautismo no salva, el que salva es Jesucristo. Bueno, Jesucristo lo pide. No lo podemos agarrar fuera de contexto y decir, no. Y le digo que esto es importante, hermanos, porque debemos de saber, debemos de saber, hermanos, que el bautismo es bien importante. Dice ahí la Biblia, hermanos, en Primera de Pedro, sí, como el texto que leímos, Primera de Pedro 3:21, que el bautismo nos qué, hermanos. Y eso es lo que dice la palabra de Dios. Yo no lo digo, ¿sí? Así que si alguien nos dice, no salva, pregúntenle, háganle la pregunta esta sencillamente, demuéstrame con la Biblia que el bautismo no salva. Porque de decir, podemos decir que, hermanos, muchas cosas, pero de comprobar con la Biblia está un poco difícil. Decía allí, hermanos, mire, decía allí a ver, le veo por allí, hermanos, decía Marcos 16:6, 16:16, disculpen, alguien que no lo pueda leer, hermanos. ¿Sí? Ayúdenos a leer, hermanos. Dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Ok. ¿El bautismo salva? Sí. La Biblia lo dice, hermanos. La Biblia lo dice que salva. Y dice que eso tenemos que tener atención. Hay mucha gente, hermanos, que toma el texto de que el bautismo nos salva y lo pone acá. Pero no se puede hacer así, hermanos. La Biblia no trabaja así. La Biblia es un todo, hermanos, donde se agarra el todo y donde la persona, para poderse sacar un poco del bautismo, dice, no te tienes que bautizar, que acá no te salva el bautismo. El que te salva es Jesús. Y mira, la persona que estuvo en la cruz no se bautizó. Y Dios que la perdonó y se va a salvar, va a estar en el reino. Pero lo que no le dice es que lo que dice que creemos, la Biblia. La Biblia es en todo, hermanos. Dios tiene el poder de salvar a aquel que quiera, hermanos. Pero la Biblia sí dice que a través del bautismo uno va a recibir ¿qué, hermanos? La salvación. Eso dice la Biblia. Ni modo decir, bueno, le voy a arrancar esta palabra porque no podemos tomar el bautismo solo. Decir, bueno, el bautismo nos salva, no lo podemos tomar porque es parte de lo que quiere Jesucristo para nuestras vidas. Es parte de lo que Jesús pide para poder tener la salvación de Él. No podemos sacar cositas así al azar y decir, bueno, esto no me gusta, lo voy a poner acá, ¿sí? Así que si alguien toma decisiones, hermanos, de decir, bueno, yo no me bautizo porque, pues es que el bautismo no salva. La Biblia no dice así, hermano. Por eso le digo que cuando alguien diga cosas así, pregúntele, enséñame con la Biblia donde dice que el bautismo no salva. Y le voy a decir que no va a hallar un texto que diga que no salva. No, es que como le digo, a veces jugamos y decimos, bueno, es que sí, no salva, sí. Porque sacamos a Jesucristo y lo excusamos a Jesucristo y ponemos a la gente y la gente luego va a decir, no, pues es que no te tienes que bautizar, mi anote, el que salva es Jesucristo. Y yo le digo que Jesucristo tiene sus cosas, hermano, pero la Biblia sí dice que el bautismo salva. Otra vez lo va a decir, el bautismo, ¿qué, hermanos? Salva. Dice otra pregunta que hacemos por allí, hermanos, me puse algunas preguntas. ¿Por qué se bautiza en el nombre de Jesús? La iglesia de Dios siempre lucha, hermanos, a que la gente se bautice en el nombre de Jesús, que no se bautice en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. ¿Por qué la iglesia de Dios bautiza en el nombre de Jesús?
en lugar de bautizar en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. ¿Sí? La iglesia de Dios por mucho tiempo, hermanos, ha peleado ese tema, hermanos. Todo el que viene a nuestra iglesia, a veces se le pregunta, ¿y en qué nombre te bautizaron? ¿Sí? Bueno, lo vamos a ver por allí, hermanos, y vamos a ver Mateo, si alguien nos ayuda, hermanos, con Mateo 28. Y vamos a ver el 18, hermanos, vamos a empezar con el 18 y luego nos vamos a pasar al 19, pero alguien que nos lo pueda leer fuerte, hermanos, que lo podamos oír. Primero va a ir el 18 y luego se va a esperar un ratito y luego vamos a leer el 19, hermanos. Ayúdenos. Jesús se acercó a ellos y les habló diciendo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Ok, se les dio toda autoridad a Jesucristo en el cielo y ¿qué, hermanos? En la tierra. O sea que él tenía el poder, la autoridad, hermanos, no nomás en la tierra, sino en el cielo y en la tierra. Y vamos a ver, y después habló el otro texto, vamos a ver el 19, hermanos. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando dicen el nombre, hermanos, se está refiriendo a la potestad o a la autoridad que se le dio a Jesús. ¿Sí? ¿Verdad que no dice que bautícenlos en los nombres? ¿Verdad que no dice que bautícenlos en los nombres? Nomás dice bautícenlos en ¿qué, hermanos? En el nombre uno. ¿Sí? Todos los discípulos, hermanos, si vemos en la Biblia, la mayoría de los discípulos, no la mayoría, todos los discípulos en la Biblia bautizaron en el nombre de ¿quién, hermanos? De Jesús, porque eso tomó el lugar, hermanos, porque él tenía el poderío y la autoridad de poder aquí en el cielo y en la tierra de representar, hermanos, en lugar de que se representara en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu, tomó él la representación, es decir, te bautizo en el nombre de ¿qué, hermanos? De Jesucristo. Todos los discípulos, después de este texto, hermanos, bautizaron en el nombre de Jesucristo. No bautizaron en los. La Biblia no dice en los, hermanos. Dice en el qué. En el nombre. En la autoridad de quién, hermanos. De Jesús. Por eso la iglesia, hermanos, pone importancia a que se bautice en el nombre de quién, hermanos. De Jesucristo. Y eso es bien importante, hermanos. No se bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. ¿Sí? Por allí se le da el poder a él, en el nombre de él, ¿sí? No en el nombre de los. ¿Verdad que no dice los? Porque son tres. Si no dijera el nombre de los, en el nombre de los, del Espíritu Santo, ¿verdad que dice que en el nombre de él? Entonces allí representa, hermanos, Jesucristo está tomando su autoridad. Y hoy en día, hermanos, hasta el día de hoy se bautiza en el nombre de Jesucristo. Porque él tiene el poderío en el cielo y ¿dónde, hermanos? En la tierra. Y le digo que no es porque lo esté quitando, sino esa es la autoridad que se tiene. Y el texto no habla solo, el texto habla con el texto de enseguida, hermanos, que dice que Jesucristo tenía la autoridad en el cielo y ¿dónde, hermanos? En la tierra. Fíjese, es otra cosa que debemos de saber, hermanos, bien importante. ¿Sí? Así que si viene alguien, hermanos, y no nos pregunta, mucha gente en nuestra iglesia, en la iglesia aquí de Dios, séptimo día, hermanos, nos pregunta que si se quiere bautizar otra vez. La iglesia deja, hermanos, porque hay un bautismo, deja que la persona se bautice una vez, pero todos los que se bautizan de hoy en adelante, bueno, pues desde que empezó los bautismos, se debe bautizar en el nombre de Jesucristo. ¿En la autoridad de quién, hermanos? De Jesucristo, ¿sí? Bueno, esa es una de las preguntas difíciles, hermanos. Ojalá que podamos verla y podamos saber su respuesta. Dice aquí la otra, hermanos, el bautismo no quita el sentimiento de pecar. Cuando uno se bautiza, se nos quita el sentimiento de pecar, hermanos. O sea que, dice uno, yo me voy a bautizar, ya se me va a quitar el sentimiento de pecar. ¿Qué creen, hermanos? Sí, mire, vamos a leer ahí Pedro, hermanos, ya lo habíamos leído, lo vamos a leer otra vez. Primera de Pedro 3:21, hermanos. A ver si no me equivoqué. Primera de Pedro 3:21.
Alguien que nos lo pueda leer, hermanos. Ayúdanos. El bautismo que corresponde a esto ahora nos ama, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Amén. Una buena que, hermanos, no nos va a quitar lo que sentimos, hermanos. Lo vamos a tener allí. Vamos a tener que estar luchando en lo que sucede, hermanos. Eso sí le digo, que estamos limpios de ¿qué cree? De pecado. Pero después de allí, hermanos, empieza el camino a nosotros mantenernos donde estamos. Al hermano, hay un hermano que siempre me decía, nuestro hermano le dice, es que lo difícil no es llegar a la cima, lo difícil es mantenerse en la cima. Y yo le digo, el pecado, hermanos, a través del pecado, hermanos, vamos a tener que, del bautismo, vamos a tenernos que mantenernos limpios. Por eso es bueno que cuando alguien peca, hermanos, pida perdón y se arrepienta. Otra vez lo digo, y lo digo para mí, hermanos. Cuando nosotros pecamos es importante arrepentirnos verdaderamente y buscar la forma, hermanos, de que el pecado que estamos haciendo se vaya. Todo pecado es perdonado, hermanos. Pero a veces nosotros se nos olvida, hermanos, que tenemos que pedir perdón y el pecado crece, 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 crece. Déjeme digo que se hace pecado. El pecado que se hace pecado, hermanos, es aquel que no pedimos, que no nos arrepentimos de qué creemos, de él. El pecado que se desborra es aquel que nosotros nos arrepentimos y empezamos a trabajarlo. Y podremos luchar con él, hermanos. Sí es bueno luchar porque hay veces que se va a luchar muchas veces a través de ese pecado, hermanos. Y Dios nos lo va a perdonar a través de que nosotros nos arrepintamos, tengamos un plan de acción para combatir aquel que, hermanos, pecado. Y la pregunta dice, ¿el bautismo nos quita el sentimiento de no pecar? No nos va a quitar eso. Nos va a perdonar el pecado, pero vamos a tener el sentimiento de ¿qué hermanos? Y nosotros vamos a tener que mantenernos, hermanos, a poder luchar. Ahí es donde va a estar la ayuda. Lo más bueno, hermanos, de hoy en día es de que no vamos caminando solos. ¿A quién tenemos, hermanos? Y miren, el bautismo, no nomás en el bautismo, hermanos, pero se recibe antes, pero en el bautismo, hermanos, se sella que recibimos al Espíritu, ¿qué, hermanos? Él nos va a guiar. Dice que Él es uno de los regalos de nuestro Dios, porque hoy no vamos a caminar solos. Déjenme le digo otra vez, hoy no vamos a caminar, ¿qué creen, hermanos? Solos. Vamos a caminar de la mano de nuestro Dios. Dice allí otra, hermanos, y quiero terminar con esta pregunta. Dice, ¿debe la persona esperar a que sienta algo emocionantemente o espiritualmente? Hay personas que dicen, bueno, pues es que todavía no siento bautizarme. O hay personas que dicen, no, es que pues no siento nada. ¿Qué debemos de hacer, hermanos? Y aquí le puse, no, es una decisión de qué, hermanos? De obediencia. ¿Es una decisión de qué, hermanos? Imagínense que usted se va a casar con alguien y luego que le diga, no, espérate porque todavía no estoy muy seguro. ¿Qué le va a decir esa novia, hermanos? Bueno, de mi parte yo sí hablo de como hombre a mujer, ¿verdad? ¿Qué le decir? Le digo a mi novia, no, pues es que sabes que espérate porque todavía no estoy seguro. Ya tenemos 2, 3 años, hasta 4, 5, 6, y que yo le diga a la persona, pues espérate, es que no estoy tan seguro. Se lo estamos diciendo a Dios. Se lo estamos diciendo a Dios. Y como le digo, cuando se le decimos a Dios, hermanos, es una decisión de qué, hermanos? De obediencia. Vamos a batallar, pero allí va a estar, ¿qué, hermanos? Nuestro Dios con nosotros. Decía Hechos 2:41, hermanos. Alguien que nos pueda ayudar con 2:41 de Hechos, hermanos. Ayúdenos. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron a aquel día como 3,000 personas.
Y le digo una cosa, hermanos, el bautismo es algo de obediencia, es algo que se le da a nuestro Dios. No es de esperar, hermanos. Nunca, créemelo, que nunca va a hallar el tiempo o la ocasión correcta de qué, hermanos. Nunca. Siempre vamos a estar faltos, siempre vamos a estar necesitados. Lo más grande, hermanos, es que nuestro Dios nos quiere que ayudar. Aprendí una anécdota muy bonita, hermanos, que siempre me motivó y siempre me la tengo en mente. Dice que había un señor, hermanos, que iba a escalar alto. Sí, y empezó a escalar, hermanos, pero llevaba un morral. Dice que empezó a escalar. Y se hizo oscuro y llegó a una parte donde había una casita y para descansar, hermanos. Si él sigue, podría enfrentar la muerte, pero no enfrentó la muerte porque llegó a esa mitad, hermanos, donde estaba una casita de descanso para aquel que, pues, iba para arriba, hermanos. Cuando iba a entrar a la puerta, tocó, y sí, había gente, hermanos. Había mucha gente, hermanos. Allí había gente que estaba esperando, pues, allí en esa montaña tan alta. Allí descansaba, hermanos, porque no se podía alcanzar la montaña en un día completo, hermanos. Y todos esperaban ahí. Cuando él quiso entrar, hermanos, estaba lleno. Entonces le dijo allí una persona, mira, sabes que si quieres entrar, tienes que dejar el costal que traes afuera. Dijo, no, pues es que el costal no lo dejo en ningún lugar. Y le dijo la persona, dice, está muy frío, si no entras aquí vas a morir. Y él dijo, bueno, pues yo quiero entrar, pero con mi costal o no entro. No entró, hermanos, no entró. En la mañana temprano, hermanos, salieron todos los que, pues, suben montañas y vieron a aquel hombre, hermanos, que estaba tieso muerto. Luego se les vino a la mente, ¿qué traerán hermanos? En el costal. ¿Qué traerán en el costal? Pues no quiso entrar con el costal, algo traerán en el costal. O luego alguien dijo, bueno, pues a lo mejor me toca a mí lo que trae en el costal. Revisaron el costal, hermanos, traía botes viejos, cosas viejas, basura. Y alguien dijo, ¿cómo este hombre iba a morir por cargar basura? Porque no lo dejamos entrar con basura. Y yo sí le digo, hermanos, en nuestra vida, hermanos, es bien importante, hermanos, bautizarse. Es un boleto, hermanos, un boleto de esperanza. Un boleto de esperanza ya ahorita. Como le digo, todos nosotros no vamos a estar listos, porque siempre va a haber lo que tenemos, hermanos, y vamos a tener que estar luchando con nuestra carne. No quita la inmundicia de qué, hermanos, de la carne. O sea que vamos a tener que echar mano, hermanos, de Jesucristo que murió por quién, hermanos, por nosotros. Hay algo bien importante, nos tenemos que morir. Así como Jesucristo murió, hermanos, para poder ser ¿qué, hermanos? Levantados, empezar una nueva vida. ¿Sabe que hay veces, hermanos, que se nos pasa la importancia de esto? En la autoridad, estamos aprendiendo en la autoridad de Jesús. Dejar que la autoridad de Jesús guíe, ¿qué, hermanos? Mi vida, en lugar de que yo me guíe solo. Hay veces que dejamos que la autoridad de nosotros, hermanos, guíe nuestra vida. ¿Y sabe qué? Pues vamos a batallar muchísimo. Yo le titulaba Transformando nuestras vidas. Y yo sí le digo y le digo a todo aquel que no se ha bautizado, bautícese, no va a perder nada. Va a ganar mucho. Sí, va a caer. Nunca vamos a estar listos para el bautismo. Es un acto de obediencia. ¿A quién, hermanos? A Dios. Y hoy en esta tarde, pues, este es el mensaje de nuestro Dios. Ojalá que nos lo llevemos y pensemos en él, hermanos. Y sea algo que, mire, si ya lo hicimos, vamos a utilizarlo para decirle a alguien más.
Porque si nomás lo utilizamos para nosotros mismos, no va a servir tampoco, ¿no? Es una carta de salvación hacia aquel también que necesita, hermanos, la salvación de nuestro Dios. ¿El bautismo salva? La Biblia dice que sí salva, hermanos. Y en esta tarde, pues, que Dios le bendiga grandemente, hermanos.